En México hablamos náhuatl, español, mixteco, 69 lenguas en total. Estamos orgullosos de nuestro multilingüismo. Asiste a la quinta edición de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales FLIN 2021 en el Centro Nacional de las Artes de la Ciudad de México del 11 al 14 de agosto y sigue las actividades virtuales hasta el 30 de septiembre, porque las lenguas son cultura, son modos de vida, ni una lengua menos. Consulta las actividades en inali.gov.mx. Tancha de tuanda shingo. Timeselia y Canoyolo. Te recibo con el corazón, María Rosado Castro, José Oscar Galicia Castillo, Arturo Gómez Martínez y a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales del INALI en esta, la quinta emisión de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales FLIN 2021. En esta oportunidad se presenta el libro Arte Textil Potosino, Los Tenec, catálogo iconográfico de Arturo Gómez Martínez. Muchísimas gracias a todas y a todos por su presencia. Vamos a iniciar la presentación de esta magnífica obra, iniciando con los comentarios de José Oscar Galicia Castillo. Brevemente les comparto que Oscar realizó estudios de licenciatura en Antropología Social y especialización en Historia del Arte y Arte Popular en la Escuela de Educación Superior en Ciencias Históricas y Antropológicas de San Luis Potosí. Desde el año 2007 ha sido parte del servicio público como jefe del Departamento de Investigación y Desarrollo Artesanal, director de Culturas Populares Indígenas y Urbanas, y actualmente es encargado de Investigación y Desarrollo Comunitario en la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Muchas gracias por tu presencia, Oscar. Te cedo el uso de la voz. Bueno, pues primero agradecer por la invitación a los organizadores de la FLIN, al maestro Arturo Gómez y sobre todo por ser parte de la presentación del catálogo iconográfico sobre el arte textil potosino del pueblo Tenec. Voy a tratar de ser breve para tener toda la oportunidad de hacer el uso de la voz. Si bien el documento que nos da la oportunidad de tener en las manos el maestro Arturo Gómez nos da para platicar sobre muchas aristas en él mismo contenidas que van desde la belleza estética de la iconografía, de la historia de los procesos artesanales en los pueblos indígenas, de los bienes patrimoniales vertidos en los lenguajes iconográficos, entre otros campos. Solo me concentraré mis comentarios en dos áreas. La primera, de por qué fue y es importante apoyar la edición de este material referente al catálogo iconográfico del pueblo Tenec en el arte textil potosino desde la institución cultural, es decir, desde la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Y segundo, de lo que el catálogo representa para el sector artesanal en la región. Para la institución representa una labor de un arduo trabajo de investigación participativa entre el investigador y las comunidades de artesanas, lo que da fuerza y sentido a la búsqueda de la salvaguarda de bienes patrimoniales en el campo inmaterial, así como contar con un documento que registre de manera cronológica la estética de la imagen contenida en el vestido del pueblo Tenec, su evolución y cambios. Sin duda que este trabajo realizado por el autor representa una gran oportunidad de revalorar y reincorporar a las comunidades un patrimonio que es de ellas y para ellas. De ahí la importancia de apoyar estas iniciativas de publicación de libros o catálogos que en la práctica cotidiana sirvan al interés comunitario. Mi segunda reflexión la centraré sobre la importancia que representa este material para las comunidades y en particular para las artesanas cuyo principal oficio es el bordado basado en la iconografía del pueblo Tenec. O como ellas lo dicen, bordado tradicional Tenec, destinado para el uso comercial.
Derivado de los talleres y procesos participativos entre las comunidades de artesanas y el Estado, guiadas por las instituciones encargadas del desarrollo artesanal y de arte popular en pueblos originarios, y en este caso con el pueblo Tenec en diferentes municipalidades, mostraban que la pérdida de la lengua, del trabajo intergeneracional y del desuso del vestido, entre otras variables, así como el uso de catálogos comerciales de bordado, de punto de cruz y telas con patrones preestablecidos de paisajes, caricaturas, imágenes de santos, de frutos o animales, para el bordado de servilletas, cojines, manteles, entre otros, no solo contribuyeron a que con el paso del tiempo se olvidara, alimentara o resignificara el imaginario que mantuviera vivos los elementos de un lenguaje iconográfico propio de la cultura Tenec. Trabajos participativos de recuperación de la memoria a partir del registro de piezas, textiles y prácticas de procesos del saber hacer intergeneracional entre las artesanas en lengua materna del pueblo Tenec dio paso a distintos intereses. Sin embargo, el interés común se basó en la recuperación de un lenguaje iconográfico que diera la oportunidad de contar la cosmovisión e identidad de sus pueblos. Si bien el desuso comunitario del dayem y la comercialización de estas prendas para un mercado externo a la comunidad, la incorporación de instituciones encargadas del desarrollo artesanal y la demanda de mercados motivaron que en diferentes talleres artesanales o de unidades familiares de la Huasteca Potosina se buscara la reincorporación de piezas, se buscara la reproducción de piezas que por mucho tiempo estuvieran en un limbo, que ni tuvieran mercado, ni se utilizaran de manera interna. La búsqueda de una salida al producto, los talleres participativos motivaron, primero, que las artesanas mantuvieran una constante interacción con las abuelas y artesanas de mayor edad. Segundo, que se buscaran piezas de las abuelas o antepasados que tuvieran bordados que consideraban sustantivos para ellas. Y tercero, usar el lenguaje iconográfico en 2 o más contenedores, blusas, camisas, etcétera, que permitieran una mayor comercialización del producto. Es importante hacer la aclaración que en los talleres donde se tuvo la oportunidad de ver esta evolución, siempre se consideró lo que debería comercializarse hacia el exterior y lo que se recuperaría y mantendría al interior de las comunidades. Por último, la urgencia de materializar en catálogos, patrones o materiales gráficos que contribuyeran al registro, documentación y retorno a la comunidad se había convertido en una tarea pendiente, no solo por parte de las instituciones, sino también por parte de las comunidades y los talleres de artesanas. La relevancia que adquiere la publicación de este catálogo permite a las artesanas y artesanos de la región de la Huasteca y en particular de las comunidades Tenec contar con un documento que registra, documenta, revitaliza la salvaguarda de un bien comunitario, pero sobre todo le da la oportunidad a ellas de recrear el imaginario que vierten en las prendas o contenedores donde la creatividad e historias dan vida a piezas con una belleza estética llena de significado de sus pueblos. Es importante cerrar diciendo que durante mucho tiempo ellas buscaban en un documento impreso cómo reinterpretar, cómo volverse a apropiar de lo que es de ellas y cómo llevarlo nuevamente a un campo creativo vertido en las artesanías. Me parece que este documento, maestro Arturo, permite a las comunidades, más allá de todo este bien patrimonial registrado e impreso en este documento, que logren tener una necesidad solventada que es contar con materiales. Gracias. Muchas gracias por tus palabras, Oscar. Ya empezamos a recibir mensajes a través de las redes sociales del INALI. Filiberto del Ángel Santiago les envía saludos desde Tantoyuca, Veracruz.
Muy bien, pues vamos a continuar con la presentación de la obra que hoy nos convoca, y va a corresponder enseguida el uso de la palabra a María Rosado Castro. Ella es bailadora tradicional, promotora y gestora cultural. En 2012 contribuyó en la elaboración del decreto que inscribe las danzas, los bailes, la indumentaria y las fiestas patronales del Estado como patrimonio cultural inmaterial. En 2013 coordinó el libro El Patrimonio Dancístico de Quintana Roo. En 2018 formó parte del equipo que elaboró el decreto Mayapax, Música y Danza Sagrada de los mayas macehuales de Quintana Roo. Perdón. Patrimonio Cultural Inmaterial del pueblo quintanarroense. Actualmente es vocal del Consejo Directivo del Instituto de la Cultura y las Artes del municipio de Benito Juárez, integrante del Consejo Ciudadano de Cultura del Estado de Quintana Roo, del Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana Asociación Civil y del colectivo Mujeres por la Cultura. Ella es embajadora en Quintana Roo de la Fundación Cultural México, Orgullo y Tradición, y del equipo administrativo del INA en Cancún. Bienvenida, María Rosado Castro. Agradeceré que nos compartas tus puntos de vista. Gracias, buenos días. Pues agradezco la oportunidad que me brindan esta mañana nuestros anfitriones del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas para sumar comentarios al extraordinario trabajo realizado por el maestro Arturo Gómez Martínez y su equipo de la Subdirección de Etnografía del Museo Nacional de Antropología, de la mano de la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí. Labor que está materializada en el catálogo iconográfico del pueblo Tenec, Arte Textil Potosino. Mirar al interior del libro nos remite a un extraordinario territorio multicolor que se pone de manifiesto a través de su vasta vegetación y el ir y venir de las personas que habitan las comunidades que lo conforman, que en muchos se distinguen por llevar plasmados sus códigos culturales en el cuerpo a través de estas fantásticas indumentarias, su segunda piel. La Huasteca es una región cultural que ha sido recorrida en distintos momentos por el maestro Arturo y su equipo, como podemos apreciar en el libro que se presenta. Entendemos que el principal objetivo fue documentar gráficamente el concepto del mundo o cosmovisión de los Tenec, las técnicas de obtención de los materiales y elaboración de las figuras que decoran las piezas. Aquí en la península de Yucatán, al bordado en punto de cruz lo llamamos Xochbichuy. Analizar lo que los dibujos expresan, su simbología, permite transportar ese pasado que tanto nos enorgullece como mexicanos al presente globalizado, que conlleva retos y desafíos de producción y de respeto de los derechos de la propiedad intelectual de las comunidades mismas. De ahí la importancia que tiene el seguir produciendo estas prendas de uso cotidiano y festivo que puedan ser adquiridas directamente de las tejedoras y que por supuesto continúen siendo documentadas. Y justo eso nos hace recordar en la importantísima labor que tienen las bordadoras para cada comunidad. Son las que se encargan de documentar en estos lienzos, aquí les llamamos dechados, sus historias de vida, que al compartirse se convierten en historias colectivas que nutren los procesos culturales de las comunidades. Es justo en estos archivos de la memoria a donde acudimos para recordar las técnicas de confección, no solo de las vestimentas, también de las prácticas de todas las expresiones que integran su patrimonio inmaterial. Pues cada diseño refiere un código asociado a la ética y al trabajo comunitario, además de los saberes y sentimientos de quien le dio vida a través del hilo y la aguja. Me atrevo a pensar que muchas de estas prendas llevan en sí desde los olores de los fogones de las cocinas, los aromas de la vegetación e incluso alguna que otra lágrima vertida en algún momento de confusión, y ello les otorga un valor que solo puede ser comprendido cuando se vive el día a día en estos hermosos pueblos de México. En el catálogo perfectamente descritos cuántos cuadros deben contarse para lograr una figura de palo de rosa, de la planta de algodón, una guía de calabaza, un colibrí,
el maíz y todo su recorrido simbólico manifestado de diversas formas y colores, el árbol de la vida, el aguacate, así como animales como los pavos reales, las ardillas o el venado. Confieso que lo que más ha llamado mi atención es el Kailal, espero que mi pronunciación haya sido correcta, que significa universo, así como las fantásticas cruces que son el símbolo de la cultura Tenec, pero pues porque son las imágenes que han recorrido distintos caminos de México y del mundo. Sin embargo, pues mi favorita es la luna, que aparece en la página 59, porque la asocio con la importancia que tiene la diosa Ixchel, la imagen de la diosa lunar para las mujeres mayas de la zona centro de Quintana Roo, quienes, inspiradas en sus vestimentas que encontramos en figuras de la época precolombina, han decorado con estas imágenes sus sipiles y sus indumentarias llamadas sipiles, que se han revitalizado en esta región a partir del trabajo que hizo el maestro Arturo Gómez con ellas hace algunos años atrás. Puedo imaginar y valoro el arduo trabajo que realizaron los investigadores para plasmar cada cuadro por cuadro, los colores que dieron vida a cada una de las figuras. Es una labor perfecta que seguramente le llevó mucho tiempo y supongo que debió ser también muy divertido para ellos estar en contacto con las tejedoras para ir definiendo los detalles de cada imagen. Quizá podrían agregar un recuento de las anécdotas porque pues ello también es importante, el intercambio de saberes entre personas de realidades distintas y cómo se van nutriendo unas a otras. Este hermoso libro es un merecido obsequio para todas las personas que hemos hecho de la investigación, la gestión y la difusión cultural una forma de vida, pero para las comunidades portadoras es apostar a la continuidad de sus saberes, pues al final el libro en sus manos es un testimonio tangible de su existencia y su paso por ese mundo. Es muy valiosa la labor que han realizado el INA y la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí con esta publicación, porque han permitido que las voces y los saberes de las comunidades sean las protagonistas de todo lo que en esta publicación aparece. La labor de identificar, registrar, documentar la iconografía que caracteriza la visión del mundo de los pueblos originarios conlleva una gran responsabilidad que solo puede pensarse a partir de largas estancias en las comunidades. El rescate de las técnicas de confección de los textiles implica comprender la naturaleza misma que provee de los algodones y tintes que dan vida a los hilos y lienzos. Y también da cuenta del desafío que implica en un mundo globalizado mantener vigentes prácticas culturales específicas como esta, que significan la identidad y dignidad de las comunidades. Para quienes no estamos involucrados en estos quehaceres, resulta complejo comprender el respeto y cuidado que las tejedoras procuran durante todo el proceso de confección de una prenda. Y es que nosotros admiramos las piezas cuando ya están en una galería o en un aparador, pero existe un recorrido que inicia justamente en la tierra, en su sistema de recolección de la materia prima y la interpretación de la naturaleza, en los códigos pedagógicos comunitarios de transmisión de estos saberes a las jóvenes generaciones de artesanas y el compromiso que mantienen con su historia, sus prácticas culturales y su memoria colectiva. Una vez más, me sumo a las felicitaciones para todo el gran equipo de instituciones que hicieron posible el libro Los Tenec, catálogo iconográfico del arte textil potosino, para que llegara a nuestras manos y con ello este hermoso pueblo de la Huasteca se ha introducido en nuestros hogares y nos recuerda que aún hay muchas historias por documentar. Maestro Arturo, esperamos que Quintana Roo se sume a estas importantes iniciativas y que el trabajo que ha realizado en la zona maya de nuestro estado desde hace más de 15 años sea materializado de esta manera. Felicidades, Secretaría de San Luis Potosí, Secretaría de Cultura de San Luis Potosí, por haberlo hecho posible. Pues yo no lo mencioné en un principio, pero tengo una pequeña colección de hipiles peninsulares de uso cotidiano y festivo
que inicié con uno que solía llevar mi abuela paterna cuando yo era una adolescente, además de los que he portado durante mi participación en vaquerías peninsulares. Y cada pieza es una técnica distinta y todas son atesoradas y compartidas con entusiasmo. Y pues agradezco al maestro Arturo por enseñarme a revalorar mi propia historia. Y bueno, amigos del INALI, de nueva cuenta, agradezco el uso de la voz. Que tengan una feliz tarde, o sí, todavía una feliz tarde. Saludos desde Cancún y pues muchas felicidades por este gran logro. Muchas gracias por compartirnos tu lectura de la obra del maestro Arturo Gómez, María Rosado. Te agradecemos tus comentarios. Les comparto que podrán el público que nos sigue a través de las redes sociales conseguir el libro en Ciudad de México en edicioneshombrebúho@gmail.com. Los saludos siguen. Victoriano Teposteco saluda a Arturo Gómez, Nachan Cam. Saludos al maestro Arturo y a Mari desde Chetumal. Gerardo Medina Mata también saluda en lengua Xiu Iu Sur. También podrán conseguir el libro, nos están informando, en San Luis Potosí, en Jardín Guerrero número 6, planta alta, zona centro, en San Luis Potosí. Bien, vamos a continuar con la presentación y bueno, toca ahora el turno al autor, al maestro Arturo Gómez Martínez, y antes de dejarlo en el uso de la palabra, voy a darles una muy breve semblanza de la gran trayectoria del autor. Arturo Gómez es licenciado en Antropología por la Universidad Veracruzana y maestro en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha sido catedrático en la Universidad Veracruzana y en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Investigador, profesor, promotor cultural y capacitador de procesos artesanales. El maestro es originario de Achichipic, pueblo náhuatl de la Huasteca del estado de Veracruz. Él ha ocupado diversos cargos en la administración pública. Sus líneas de investigación más importantes, también debo señalarlas, son la religiosidad popular y el arte de los pueblos indígenas de México. El maestro es investigador titular C, adscrito al Instituto Nacional de Antropología e Historia, con sede en el Museo Nacional de Antropología. Por décadas, el maestro se ha encargado de estudiar los textiles prehispánicos y coloniales de México, Perú y Guatemala. Tiene diversos libros de su autoría y es autor también de artículos especializados sobre iconografía textil, técnicas textiles y organizaciones artesanales textiles. Ha coordinado, como ustedes podrán entender, diversas publicaciones sobre arte popular a favor de las comunidades artesanales de México. También es un gran conocedor de la lengua náhuatl. La Socamati, maestro Arturo Gómez. Le cedo el uso de la palabra. La Socamati mía, el libro que hoy nos ocupa es es un bello libro editado con materiales muy importantes en el sentido de la edición. Y bueno, tiene mucho que hablar sobre esto. Agradezco infinitamente las palabras tan bellas dichas por Oscar Galicia y por María Rosado, amigos entrañables, amigos de siempre y cómplices en muchas de estas tareas que hemos llevado a las comunidades. Nunca una persona por sí sola puede hacer estas loables tareas en las comunidades indígenas particularmente. Siempre se necesita el apoyo particularmente de los amigos. Los amigos han ayudado pues mucho en mi quehacer académico, pero particularmente mi labor hacia las comunidades indígenas, que es el que más considero importante en mi vida. Por supuesto que hago labores de investigación, de documentación en términos científicos, pero algo que nunca voy a dejar, algo que
en todo momento estoy presente, es mi labor hacia las comunidades indígenas, particularmente en este proceso de enseñanza y de evolución del patrimonio cultural de las comunidades. En el ámbito textil, pues lo que concierne al concepto de la imagen y la representación y lo que conocemos comúnmente como iconografía en los pueblos nahuas, tlamatxli, en los pueblos tenec, tienen sus propios conceptos, sus propias teorías del arte, y así sucesivamente hemos ido documentando una serie de acciones de las comunidades. Este libro, pues, no fue hecho para una comunidad académica, ha sido pensado precisamente para que las mujeres indígenas artesanas tengan una obra importante, tengan una obra bien hecha, bien editada, consultable, documentada, con sus respectivos códigos. Tiene una introducción breve porque el resto del contenido está pensado precisamente en los métodos de lectura que hacen las comunidades artesanales, que es la imagen y la representación, lo que en el ámbito académico llamamos mitograma, estos elementos gráficos que sirven como medidas, como medios, como códigos de reflexión, de pensamiento, para contar una serie de historias, para contar la vida cotidiana, para contar los mitos, una serie de relatos, y pues esa función es lo que tienen. Entonces, por eso está hecho de esa manera, y yo agradezco mucho a la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí que materializó esta obra, que ya tenía unos 10 años guardados y que finalmente pudimos desempolvarlo, un poco actualizarlo, y salió a la luz, y principalmente sirve a las comunidades. Está hecho para las comunidades y fue repartido para las comunidades. Entonces, así como tenemos otros materiales, como decía María. Precisamente uno de los primeros trabajos que se inició sobre el registro de la iconografía fue en Quintana Roo, Veracruz y Quintana Roo. Afortunadamente los de Veracruz fueron materializados ya hace unos 10 años, poco más de 10 años. Hicimos más de 10 números dedicados a comunidades indígenas en específico, y el de Quintana Roo estamos próximamente a editarlo. Ya estamos viendo la manera en cómo materializarlo y devolverlo a las comunidades, precisamente porque este documento creo que ya es un documento histórico, ya tiene sus años, y que su actualidad pues ha sufrido una serie de dinamismos, y que servirá también para que estos pueblos mayas reflexionen sobre sus códigos de representación. Yo nomás invito al público en general que, si tiene la oportunidad, lea el libro, aparte de la introducción, pero sobre todo disfrute la imagen gráfica, y que obtenga una lectura desde la mirada de la imagen, cómo percibir la imagen y cómo leer estas imágenes. Están codificadas en el libro estas imágenes de tal manera que leímos cada uno de los puntos, los hilos de la urdimbre y de las tramas de las telas, de tal forma que las artesanas se sienten sumamente identificadas, porque son sus propios códigos de lectura de los textiles. Entonces, pues muchas gracias al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas por permitir esta presentación, y porque los códigos comunicativos no solo son los idiomas indígenas verbales, también son estas imágenes gráficas que sirven como métodos de lectura, como métodos de reflexión, como métodos de percibir el pensamiento
y la visión, la ideología de los pueblos indígenas. Estos también son los idiomas indígenas, los graficados en otros sistemas que son los códigos comunicativos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Arturo Gómez, y tal como lo refiere, ¿no? Tener la posibilidad hoy en la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales de presentar una obra que permitió el registro de la iconografía para devolverlo en una presentación magnífica a las portadoras de las lenguas indígenas y de los textiles del pueblo Tenec, nos parece un acto muy relevante. Este libro lo veo y parece un dechado, ¿no? Como los dechados de nuestras abuelas, es un registro muy, muy valioso. Invitamos al público a que pueda consultarlo. Ya les hemos compartido a través de nuestras redes sociales, les vamos a informar en dónde podrán adquirirlo. Y bueno, pues también quiero compartirles que hay una serie de mensajes dirigidos todos al maestro Arturo, escritos en lengua náhuatl, lo cual nos da una gran alegría. Victoriano Teposteco, también José Hernández le manda un mensaje al maestro, y también lo felicita Nelly Lem, Rafael García Flores y Adriana M. del Valle. Es un placer escucharlo, refieren. Quisieran, aprovechando que tenemos la posibilidad de tener al autor, María, Oscar, hacerle alguna pregunta, algún comentario en especial al maestro Arturo. Pues sí, por supuesto, siempre es una gran oportunidad entrar en estos diálogos con el maestro Arturo Gómez que nos dejan tantos aprendizajes. A mí me gustaría mucho saber, maestro, precisamente en la etapa de investigación, en este contacto con las tejedoras o bordadoras, en los lugares donde ustedes estuvieron trabajando, ¿de qué manera ustedes lograron que estas personas se abrieran a la comunicación y accedieran a conocimientos? Porque bien sabemos que los guardan con mucho celo. Aquí en Quintana Roo, bueno, y en otros lugares también se ha intentado sin tener tanto éxito, más bien sin tener éxito, y creo que allá hay una estrategia muy importante que ustedes, con esa sensibilidad que les caracteriza, nos podrían compartir para que nosotros podamos también quizá imitar algunas de estas estrategias para también conocer estos saberes más íntimos de las comunidades. Bueno, es una pregunta interesante. Lo que debo confesar que nunca me he presentado en las comunidades como investigador, ni tampoco haciendo investigación. Al parecer resulta como una mera casualidad haciendo otras tareas de colaboración con las comunidades. De repente veo las actividades cotidianas que alguien está abordando, y como también una de las habilidades que tengo es precisamente conocer el textil a fondo, hilar, tejer, bordar. Entonces de repente veo las jóvenes poco peleando con sus lienzos, porque los métodos pedagógicos de enseñanza son distintas en las comunidades. Aprender en una comunidad el conocimiento es a través de los sentidos, es mirar. Uno tiene que aprender a observar, uno tiene que aprender a oler, a escuchar, y hay que distinguir entre el conocimiento tácito y el conocimiento intelectual. Uno se aprende precisamente con la vista, leyendo, documentando, y otro con una larga experiencia de ensayo y error, que es precisamente el conocimiento más profundo que se tiene, que se aprende en la vida, y no solo con la experiencia de la persona misma, sino con la experiencia de otras personas, las colectivas. Y entonces así en realidad entro a las comunidades
y no he tenido ningún problema, sino todo lo contrario. La gente se siente identificada, busca los fragmentos textiles que están a veces ya tirados o semi guardados en los tapancos, como relleno de las almohadas, y los sacan precisamente para contarme todas esas historias. En San Luis Potosí, es desafortunado, digo, en el pueblo náhuatl, porque en vez de que yo abstraiga cosas de su pueblo, es al revés. La gente me pide, oye, ¿no has visto algún textil que nos identifique? Porque resulta que ya no tenemos nada. Los Tenec nos lo robaron algunos, entre comillas. Y viendo en ese sentido documental, pues hasta en cierto sentido tienen razón. Los nahuas perdieron todo en San Luis Potosí y los Tenec lo absorbieron y lo reinterpretaron. Curiosamente, los Dayem o Quexquemeles Tenec de los años 20, 30 no tienen estrellas de 8 picos. Y los nahuas lo tienen desde finales del siglo XIX. Y resulta que para después de 1950, casi el símbolo de identidad de los Tenec es la estrella de 8 picos, por supuesto refuncionalizado, reinterpretado, y esto es muy importante, lo cual nos habla de procesos de interculturalidad y de códigos que se intercambian y se refuncionalizan. Por otra parte, estas imágenes que vemos del pueblo Tenec pues son del siglo XIX y vienen de otras latitudes. Con esto no estoy acusando que no son de las comunidades indígenas. Lo que estoy diciendo que son procesos culturales que vienen de una ruta de las imágenes y que los pueblos han sabido pues absorber y reinterpretar lo que consideran que es importante. Aquí lo que hay que distinguir es el proceso de la imagen. Una cosa es la imagen y otra cosa es la representación. Lo que nos preocupa y nos interesa es precisamente las formas de la representación de las comunidades, aquellos elementos de la imagen, aquellos elementos gráficos que vuelven códigos comunicativos de la identidad. Y bueno, acercarse a las comunidades, pues hay muchas estrategias, como yo digo. Siempre llevo en mi mochila, más que en mi propio equipaje de ropas, llevo hilos, llevo malacates, telas, cajetes para hilar, y cuando hay oportunidad, pues me siento ahí con las señoras, y incluso en ocasiones me han dicho, oye, a ti te sale mucho mejor que yo, ¿por qué no me enseñas? Y ahí había una cosa curiosa, en Quintana Roo, precisamente en Tijosuco, la única hilandera que había, pues nadie le ponía atención. Yo iba y platicaba y le decía, oye, tu contrapeso, el peso del malacate, como que no es adecuado, te regalo más pesado. Y dice, vuela más, gira más, muchas gracias, muy bonito. Y luego había otra señora que era su nuera, dice, nos están pidiendo mucho algodón, ¿por qué no lo haces tú y nos lo traes y ya lo vendemos y compartimos las ganancias? Me dio mucha ternura escuchar esto porque aprenden pues a valorar la habilidad de las manos. Lo mismo el punto de cruz en la Huasteca, compartido con las comunidades, enseñándoles muchas estrategias de la estructura estética antigua, cómo cuadrar lienzos, cómo hacer que la puntada quede impecable al derecho y al revés. Y pues esos son conocimientos de ellos. Yo lo que hago simplemente es devolverlos. Primero los aprendo a veces con H y lo devuelvo a las comunidades. Recuerdo en Veracruz que las señoras incluso hasta se ponían a llorar. Dicen, es que no se puede. Es que quién sabe
cómo eran las mujeres antiguas, tenían mucha habilidad que nosotros no tenemos. 15 años después, 20 años después, ahora los pueblos hacen unas cosas impecables. Se nota las huellas de nuestros pies y nuestras manos por donde hemos pasado. Y vuelvo a decir, no estamos enseñando nada, simplemente estamos devolviendo el conocimiento. Muchos proyectos, por ejemplo, en San Luis Potosí aún nos queda recuperar los algodones antiguos, el hilado con malacate, que lo hicimos por allí en algún tiempo, y recuperar el conocimiento de los pueblos nahuas. Con los pueblos Tenec está bastante bien fortalecido. Con este libro, pues creo que les retribuimos ese conocimiento para que reflexionen, pero particularmente para que les sirva como un elemento de creación artística, que les sirva de motivación para crear las nuevas cosas que ellas desean con identidad, con esta idea que ellos tienen sobre la tradición que los identifica como pueblo Tenec. Y como les digo, no hay fórmula para entrar a las comunidades más que la sencillez, el respeto, y si aprenden a hablar el idioma indígena es mucho mejor. Así se entra a las casas con humildad y la gente comparte sus conocimientos. Muchas gracias, maestro Arturo. Bueno, pues las felicitaciones para usted continúa. Paul, también es un gusto mirar que los mensajes están siendo escritos en la lengua de las personas que lo están escribiendo, en lenguas indígenas de México. Es una gran alegría leer náhuatl, leer en maya. Entonces, bueno, ahí están los mensajes también de Filiberto del Ángel, que invita a Tantoyuca para conocer en los tianguis las artesanías en su máximo esplendor. Lisbeth Santa María también le envía saludos. Y Oscar Galicia, ¿quieres regalarnos un comentario adicional? Sí, claro, bueno, pues todo este ejercicio que se ha desarrollado durante muchos años, caminando con el maestro Arturo precisamente en la Huasteca, como él bien lo dice, ¿no? La parte de la comunidad náhuatl en este quehacer, pues falta por hacer mucho. Sin embargo, a mí me parecería, maestro, que aunque ya lo hemos platicado, ¿cuáles son aquellos complementos que van de la mano con este catálogo? ¿A qué me refiero? Tenemos esta parte estética de la imagen que ellas pueden usar para recrear, para generar estos procesos creativos y no quedar en una mecanización las artesanías de cosas similares durante el tiempo. Pero esta otra parte que nosotros consideramos importante del saber hacer, donde el conocimiento más reflejado en su cotidianidad, pero también en su profundidad mítica, en su profundidad de su cosmovisión, cómo volverla a traer en el sentido de que la imagen no quede sin la fuerza de esa reinterpretación o esa resignificación que se le pueda dar en contar una historia dentro de un textil. Bueno, es una tarea muy compleja y creo que es una tarea que compete a las instituciones, a todas las instituciones, pero también a las personas. Dejemos de mirar la producción material, la cultura material de los pueblos como artesanías o como elementos folclóricos o como relleno para decorar eventos, incluso para ilustrar libros. Utilicémoslo tal cual como son, como estos códigos comunicativos, incluso podríamos crear pequeñas lecturas escritas en los idiomas indígenas, los métodos pedagógicos de enseñanza, aprendizaje. ¿Qué es el conocimiento indígena? ¿Cómo se transmite el conocimiento? Por ejemplo, hemos visto que en el textil es de abuelas a nietas o nietos,
y no generalmente de padre a hijo, porque no tiene tiempo, se ocupa de otras cosas, y entonces las abuelas, por la edad y por también por las habilidades, ya empiezan a hacer otro tipo de tareas, quizás ya no se ocupan totalmente de las labores de la cocina y tienen un poco de mayor tiempo en transmitir estos saberes. El mundo digital pues nos ha comido, pero también hagamos uso del mundo digital, y yo aplaudo a las comunidades que espontáneamente suben incluso hasta cosas tan chuscas de la vida cotidiana, y entonces hagamos uso también de eso, cómo se transmiten los conocimientos en las comunidades, cómo debemos de leer los códigos comunicativos de los pueblos y pues darles ese uso. Creo que de esa manera las nuevas generaciones se van a ir acostumbrando. Vi una habilidad de un joven Tenec que estaba recreando como una especie de caricatura los textiles. Entonces, haciendo que esos mismos textiles con una voz montada hablen y cuenten estos metalenguajes, estos discursos, pues, y eso es importante, también hacer uso de la habilidad de estas nuevas generaciones, pues ayudaría a preservar y a revalorar, pero también a dinamizar la vida de estas culturas. Como decía también hace rato, y lo volvió a repetir Oscar, no pretendemos que las comunidades se queden estáticas con estas imágenes que se consignan en este libro, sino todo lo contrario, que sirvan como reflexión para la creación, persiguiendo un estilo, persiguiendo formas comunicativas, percibiendo formas del conocimiento. ¿Qué es el arte, la teoría del arte en sus propios idiomas? Yo les invito a los que nos están escuchando que se pongan a pensar cómo se dice arte, cómo se dice bello, estético, simetría, muchos otros elementos que podrían derivar del concepto propiamente del arte indígena, y se van a dar cuenta que dista mucho del concepto occidental, que son otras cosas. ¿Y qué es eso lo que tenemos que valorar? Regresar a los principios matriciales, los códigos matriciales, y enaltecer en la vida moderna las culturas indígenas. No podemos quedarnos estáticos, pero sí dinamizar nuestras culturas, nuestros idiomas y nuestros propios códigos a partir de estos elementos matriciales. No perder la raíz. En el caso del náhuatl, tonelhuayo toixtlamachilis. Muchísimas gracias, maestro Arturo, compañeros y compañera que ha estado presente para acompañar la presentación de esta obra, que sin duda es un homenaje también a la capacidad creativa del pueblo Tenec. El arte textil potosino, este catálogo iconográfico editado por la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, se ha inscrito, lo comparto con todas y todos ustedes, dentro de un eje de la Feria de las Lenguas Indígenas que nos parece muy relevante: la piel de la escritura, la trama en los textiles indígenas, con la finalidad de tener un espacio dentro de esta feria para mostrar la diversidad e importancia de los textiles como parte de los sistemas de escritura y su vinculación con las lenguas indígenas, como justo lo acaba de referir el maestro Arturo. Esta tarea yo creo que nos queda a todas y a todos pensar en estos elementos que están en los textiles de los pueblos originarios de México, y pensarlos desde las lenguas
de los portadores, de estos hombres y mujeres que con su capacidad creativa pueden plasmar en los lienzos iconografías diversas y conocimientos diversos, como aquí ya se ha expresado. Entonces, pues no me queda más que agradecer. No sé si alguno de ustedes quisiera hacer un comentario final para poder ir cerrando, y no abusar del tiempo de todos y todas ustedes. Pues bueno, yo sí quisiera hacer otro comentario final, y esto más bien apunta a preguntarle al maestro, ¿qué otros estados tienen en mente para trabajar estos diálogos de comunicación constante expresados a través de los textiles? Porque creo que México posee una cantidad pues muy difícil de alcanzar en cuanto a documentación de estos saberes. Y claro, también entiendo que estos esfuerzos pues tienen que ser compartidos, ¿no? Tienen que conllevar el esfuerzo de ustedes como investigadores, como personas que acuden a las comunidades a hacerse de estos saberes, a compartir estos saberes, pero también de las instituciones. Para el caso de Quintana Roo, pues bueno, estamos esperando que esto suceda pronto y estamos haciendo algunas gestiones, pero me gustaría saber también qué otros estados o qué otros grupos culturales han estado trabajando y tienen en mente. Bueno, tenemos hasta ahora bastante desarrollado culturas del centro de México, particularmente los pueblos de filiación Otopame. También tenemos huirráricas y también todos los pueblos de los Altos de Chiapas y algunos de Oaxaca. Es una tarea muy difícil, tenemos un equipo trabajando en la captura de estas imágenes y al mismo tiempo las investigaciones relacionadas con el simbolismo de estas imágenes. Pero sí ya hemos avanzado bastante. Llevamos alrededor de unos 25,000 imágenes ya capturadas y se pueden ir preparando libros precisamente para las comunidades artesanales. Muchísimas gracias, maestro Arturo. Bueno, siguen las felicitaciones de Gerardo Medina Mata y de Pat Luna. Bueno, me parece que con estas participaciones hemos llegado ya al final de esta presentación. Por ahí, si nuestros compañeros nos pueden compartir al menos la portada de la obra que hemos estado comentando, me parece es muy bella también la portada y por supuesto el contenido, ¿no? Pues no me queda más que agradecer a nombre del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas la participación del autor, que como ya lo refiere, ha sido el conducto para dar a conocer el patrimonio del pueblo Tenec. Entonces, bueno, gracias, maestro Arturo, gracias, Óscar Galicia, por todas las gestiones de la Secretaría de Cultura del Gobierno de San Luis Potosí para hacer posible esta obra. Y desde luego, muchísimas gracias, María Rosado, por tus acertados comentarios. Y bueno, pues no me queda más que darles las gracias, reiterarles nuestro agradecimiento a todas y todas las personas, todos y todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. La Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales puede ser seguida a través de Facebook y YouTube. Son las redes que tiene el INALI, así como la plataforma Contigo a la Distancia, cultura.gov.mx. E invitamos a todas y todos a seguir la programación de la FLIN, que dio inicio el pasado lunes 9 de agosto y que continuará hasta el próximo jueves 30 de septiembre. Pues un aplauso para el maestro Arturo y para todas las personas que con su trabajo hicieron posible tener esta obra que hoy se ha presentado. Pues un abrazo y un aplauso a la distancia, maestro. Felicidades. Un gusto a todas y a todos. Hasta pronto.
Kundano, Mina Oscar García Margarito, Kunda Chua Mingandana, Dabashana Shinhe, Nashitsaki Yashki, Kuana Shinhano Kwani. When Mishi Shiano Akate, Zashikuja Tina, Magdalena Margarito Pedro, Dicha, Ana María García Margarito, Chuna, Selene López Cruz, Zakichina, Nashu Selena García López, Kungeha Shutashiba Sahuni, Shikucha, Nyanga Ninda Singa Shutashi, Shichanda Vashana Shihe, Kwisinga Shinindani, Machaha, Zangangus Uiguanguinya, Zatishinda Shuhubitu, Zashutabishunsa, Zanamicha Kumanya, Huzatujaha Kwatswaze, Te Guacha Bahashuta, Shison Zikane, Tushija Rengashuta Nashihe. Te Quini Inganiya, Ninda Nikwisinga, Quitsuba Makina Shimache, Gabeka Ho, Kuchuya Singa, Kutza Kimi Nengi Neshuta, Kutza Shati Kimachere, Hamindani, Nahyo Shitabe, Shiniche, Gasinga Ninda. Changa Tishi Singa Minengini, Ha Tunchuba Kavama, Shikucha Rashuta Shinindare. Kutza Kingitia, Wishuta Shinindare Singa, Ha Chenengi Yani, Asinga Shichubachi, Ashiba Senjae, Achuba Shike, Ashu Singa Shinyuteya Shinindare. Haskan Kavani, Guchuba Shichiche, Kuhabata Nahyu, Handanga Mandare Singa, Nyuhu Kutza Oni Ti Benyat Are Makina, Handanga Tsikuma Shae, Gahatianda Singa, Guti Shichani Yachanga, Shimimi Ye Lopez, Quiningi Yani, Gatagwishi Mare Tikiya, Yehat Kuyana Nyu. Shichine Nindahu, Indavashana Shihe Hundi Yabe Ere Kuha Nashu Tihishu Mi Shitsi Quishuta Quishushi Nashu Ti Nashu Chature Shutani Yachanga Kunise Hakwishushi Toku Kutuhu Mi Kupiko Shishi Hakwishu Nashishi Ti Ganda Gahakiti Ya Singa Kyachahi Mia Sana Chunshi Nindahu Tinshin Goza Sana Chuminengi Utishi Kia San Tware Rafi nya Gwisha Tushis Enya Gish Igish Ichine Gura Shitiaoni Timanduhu Geha Gwisha Gaha Kuma Kya Manne Singa Pashi Kuhaska Behuni Kugwiki Chana Nyo Shinindi Batse Tushis Enya Jini Kutswangat Asinga Gaha Kunduhu Kungu Gancho Mijitsere Kushuho na Fatsaho Tushi Chaho Hikave Geha Kwisha Kwisinga Gura Shi Gusa Manduhu Kuha Peva Kuhnua Kucha Kun Singa Shibatenyani Chino Gagichasa no Kui video Kuhazama Tsuano Shashiñaani Mano Kwano número 274 140 32 80 Kuhaninda no Tushikucha Kushima Tsuano